¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando se cierran las puertas del Vaticano? ¿Qué clase de secretos se esconden entre esos muros milenarios lejos de las cámaras y el ruido? Ahí adentro comienza uno de los rituales más antiguos y reservados de la historia moderna. Un proceso donde la fe, la política y el misterio se funden como una sola cosa. ¿Cómo se elige realmente un papa? ¿Es tan divino como parece o hay algo más? Dentro del cónclave, cada decisión pesa siglos, cada voto es silencio, presión y estrategia. Los cardenales entran como príncipes de la iglesia, pero solo uno saldrá como pontífice. No hay teléfonos ni contacto con el mundo exterior, solo rezos, tensión y un techo de Miguel Ángel. Pero, ¿y si te dijera que hay mitos oscuros que rodean este evento desde hace siglos? Desde votos fantasmas hasta señales del cielo. Cada elección papal tiene sus propias leyendas. Incluso hay profecías que predicen cuál será el último papa antes del colapso final. Hoy vas a descubrir todo eso y te aseguro, no vas a ver el Vaticano igual otra vez. A pocas horas del inicio del cónclave que elegirá el sucesor del Papa Francisco. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa la palabra cónclave? Proviene del latín conclave, que se traduce como con llave, indicando un lugar cerrado. Se refiere a la práctica de encerrar a los cardenales para poder elegir al nuevo papa, sin influencias externas. Esta tradición busca garantizar que la elección sea guiada únicamente por la inspiración divina y una deliberación interna. Pero, ¿cómo surgió esta práctica de aislamiento en la historia de la Iglesia? En el siglo XIII, tras la muerte del Papa Clemente IV, la elección de su sucesor se prolongó por casi 3 años. Los ciudadanos del Viterbo, frustrados por la demora, encerraron a los cardenales y redujeron su alimentación. Incluso quitaron el techo del lugar para así poder acelerar la decisión, exponiéndolos a las inclemencias del tiempo. Esta situación extrema llevó al Papa Gregorio X a formalizar el proceso mediante la Constitución Ubi Periculum en 1277. Desde entonces estableció el aislamiento obligatorio de los cardenales durante el cónclave. Antes de estas reformas, las elecciones papales eran influenciadas por nobles, monarcas, generando conflictos. Con el tiempo el proceso evolucionó, trasladándose a la Capilla Sixtina en el Vaticano, donde se realiza actualmente. Aunque las reglas han cambiado, el principio de aislamiento y secretos se mantiene como esencia del cónclave. Este sistema busca preservar la pureza espiritual y la independencia en la elección del líder de la Iglesia Católica. Así, el cónclave se ha convertido en un símbolo de tradición, misterio y continuidad en la historia eclesiástica. ¿Qué tiene que pasar para que el Vaticano convoque un nuevo cónclave? Solo existen 2 escenarios: o el Papa muere o decide renunciar. Algo extremadamente raro. En ambos casos se activa una antigua y solemne fase llamada sede vacante. Significa literalmente que el trono de Pedro está vacío, y eso enciende las alarmas internas. El encargado de confirmar oficialmente la vacancia es una figura clave. Se llama el camarlengo. Este hombre tiene la tarea de verificar la muerte o recibir la carta de renuncia del Papa saliente. Luego sella el apartamento pontificio, suspende a los jefes de la curia y convoca al cónclave. ¿Recuerdan cuando Benedicto XVI renunció en 2013? Fue la primera vez en más de 600 años. Su abdicación obligó a activar todos los protocolos dormidos desde la Edad Media. Y ese gesto silencioso cambió para siempre cómo se percibe el poder dentro del Vaticano. ¿Sabías que antes del cónclave, los cardenales son prácticamente secuestrados por el Vaticano? Son llevados al Domus Sanctae Martae, una residencia especial dentro de los muros del Vaticano. Desde el momento en que entran allí, quedan completamente aislados del mundo exterior. No pueden usar teléfonos, computadoras ni recibir noticias, absolutamente nada. Cero contacto. Es como si se metieran en una cápsula del tiempo, sin tecnología, sin distracciones, solo oración. ¿Y cómo aseguran ese aislamiento extremo? Con medidas de seguridad alucinantes, casi de película. La Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza despliegan vigilancia física a las 24 horas. Se instalan bloqueadores de señales, detectores de micrófonos y sistemas anti-interferencia. Ni siquiera los empleados del Vaticano pueden circular libremente cerca de los cardenales. Todo está bajo vigilancia constante, nadie entra ni sale sin autorización absoluta. Mientras eso ocurre, otro lugar sagrado se transforma, la Capilla Sixtina. Cómo convierten una obra de arte en una sala de votación secreta. Es meticuloso. Se instalan mesas y escritorios individuales sobre una plataforma elevada. Cada lugar está asignado
numerado y controlado por protocolo antiguo, y allí, bajo el juicio final de Miguel Ángel, se decide el futuro de la Iglesia. ¿Alguna vez te has preguntado quién elige al nuevo Papa cuando la sede queda vacante? Y no es el pueblo, ni siquiera los obispos del mundo, solo son los cardenales, pero tienen que ser menores de 80 años. Actualmente hay un poco más de 120 electores y todos se encierran en la Capilla Sixtina sin celulares. Pero, ¿cómo votan? Nada de aplicaciones ni urnas electrónicas. Usan papeletas escritas a mano. Cada cardenal anota su elección, la dobla y la coloca en un cáliz, uno por uno, en completo silencio. Se necesitan 2/3 de los votos para que alguien sea elegido. No basta con una simple mayoría. Si no lo logran, se quema todo. Literalmente las papeletas se incineran tras cada ronda de votación. ¿Y cuántas veces votan por día? 4, repartidas entre la mañana y la tarde. Nada de prisa. Cada vez que fallan en elegir a alguien, el humo que sale por la chimenea es negro, pero si finalmente hay un ganador, entonces el humo se vuelve blanco y el mundo lo sabe. ¿Te imaginas estar ahí esperando, mirando el cielo sin saber si hoy o mañana será elegido? Esa humareda tiene siglos de historia, aunque ahora usan químicos especiales para que se note mejor. Pero el voto no es solo cuestión de fe, hay política, alianzas y muchos intereses cruzados. Por ejemplo, algunos cardenales forman bloques por regiones: África, América Latina, Europa del Este. Otros se agrupan por ideología, progresistas, conservadores o solamente puentes entre ambos extremos. ¿Y quién lidera esas alianzas? Los llamados kingmakers, cardenales con poder para poder inclinar la balanza. Según el Diario del Vaticano, algunos ya llegan con nombres preparados, como si fuera una campaña oculta. Inside the Vatican muestra cómo ciertos cardenales incluso hacen pactos informales antes del cónclave. No está permitido, pero se hace porque al final las elecciones no es tan divina como uno imagina. Y en medio de todo ese juego, el nuevo Papa aparece en el balcón, como si todo hubiera sido sencillo. ¿Alguna vez te has fijado en que todos los cardenales visten de rojo? ¿Sabes por qué? Ese color no es solamente por un tema de elegancia, simboliza la sangre de los mártires y su disposición a morir por la fe. Es un recordatorio constante de que aunque se elija a un líder, lo espiritual debe estar por encima del poder. Pero el instante inquietante llega en 2 palabras: extra omnes. ¿Sabes qué significa? Fuera todos, grita el maestro de ceremonias, y con eso la capilla queda cerrada al mundo exterior. Es el sello que marca el inicio de un aislamiento espiritual total, como si el tiempo se detuviera allí dentro. Antes de todo esto celebran una misa especial y rezan al Espíritu Santo para que guíe sus mentes. Cada gesto litúrgico tiene un simbolismo, desde la vestimenta hasta el lugar donde se sientan, incluso el silencio cuando todos están dentro. Es una forma de invocación. ¿Sabe lo escalofriante que puede ser eso? Lo curioso es que todo está pensado para recordarle al cardenal que no está eligiendo con lógica humana, sino con divina. Hablando de los cónclaves más perturbadores, tenemos que empezar primero con el primero. ¿Te imaginas un cónclave tan largo que la gente literalmente se hartara? Bueno, pasó en Viterbo. Corría el año 1268 y los cardenales no lograban ponerse de acuerdo. El resultado eran 33 meses sin papa. La tensión creció tanto que los ciudadanos decidieron actuar. Decidieron quitar el techo del edificio donde votaban. ¿Y por qué lo hicieron? Porque querían que los cardenales sintieran el sol y la lluvia como castigo. Fue un acto simbólico, pero también desesperado. No querían más juegos de poder mientras el mundo ardía. Otro cónclave extraño fue el de 1305. ¿Sabes cuánto duró? 11 meses. Y eso, que no hubo violencia. Pero la presión era brutal. Reunidos en Perugia, los cardenales sufrían indirectas constantes de nobles franceses. Lo perturbador es que nadie los obligó con armas, sino con el peso del silencio y la expectativa. El ambiente estaba tan cargado que, según algunos registros, hubo episodios de llantos y agotamiento físico. Cuando por fin eligieron al nuevo papa, ni siquiera era cardenal, era el arzobispo de Burdeos. Pero hay algo más inquietante. Algunos cónclaves se estancaron por peleas internas sin que nadie interviniera. ¿Te imaginas estar encerrado con enemigos durante semanas sin lograr nada? Eso pasó varias veces. Hubo ocasiones donde el ambiente era tan hostil que se suspendieron las votaciones por días. Nadie gritaba, nadie golpeaba, pero el silencio era un campo de batalla
más peligroso que el acero. Son esos momentos los que muestran que incluso en el Vaticano, el verdadero infierno puede ser la espera. En tema de cónclaves más polémicos, ¿sabías que uno de los papas más polémicos de la historia compró literalmente su camino al trono? Estamos hablando de Rodrigo Borgia, quien se convirtió en Alejandro VI tras uno de los cónclaves más corruptos. En 1492 ofreció enormes sumas de dinero, propiedades y promesas de cargos a varios cardenales. No era un rumor. Documentos y cartas privadas confirmaron que repartió sobornos de forma descarada. Su ascenso dejó en claro que en algunos cónclaves no ganaba el más piadoso, sino el más rico. ¿Y qué me dices de los Medici? Esta familia no solo controlaba Florencia, también manipulaba cónclaves. Utilizaban su poder económico para presionar votos y colocar papas favorables a sus intereses. De hecho, lograron que 2 miembros de su linaje se convirtieran en pontífices, León X y Clemente VII. Sus maniobras eran silenciosas, pero todos en Roma sabían que donde había un Medici, había influencia. Lo más inquietante es que todos estos papas mantenían la fachada espiritual mientras defendían intereses bancarios. Y no fueron los únicos. Reyes, duques y nobles europeos intervinieron una y otra vez en los cónclaves. Como lo hacían, enviaban embajadores secretos, ofrecían alianzas o amenazas veladas a cardenales clave. Lo que debía ser una elección guiada por el Espíritu Santo se transformaba en un tablero geopolítico. En varias ocasiones se votaba más por agradar a Francia o España que por convicciones religiosas. Así se revela una verdad incómoda. Muchos cónclaves fueron arenas de poder, no de fe. Ahora, cónclaves marcados por la violencia. ¿Te imaginas una multitud irrumpida en el Vaticano, gritando, empujando y exigiendo un papa de su país? Pues ocurrió en más de una ocasión. Cónclaves que fueron invadidos por turbas que presionaban con rabia. Uno de los episodios más brutales fue en el siglo XIV, en plena Roma medieval. Tras el regreso del papado desde Aviñón, el pueblo armado con lanzas entró en pánico al pensar que volverían a elegir un francés y tomaron el control. Los cardenales fueron acorralados, muchos temían por sus vidas y la elección fue apresurada por puro temor. No fue la única vez. Durante conflictos políticos, grupos armados llegaron incluso a sitiar el Vaticano por días. ¿Quién necesitaba el Espíritu Santo cuando se tenía una espada apoyada en la garganta del cardenal? La presión externa, lejos de desaparecer, se volvió más cruda cuando las tensiones políticas se salían de control. En algunos casos, los cardenales fingían rezar mientras afuera se escuchaban gritos, golpes y amenazas. Cónclaves que debían ser divinos terminaron convertidos en rehenes de pasiones y violencia humana. Y si no todos los que entran al cónclave son lo que aparentan, durante décadas se ha rumoreado que algunos cardenales serían en realidad masones encubiertos. Incluso dentro del Vaticano se han discutido estas sospechas con discreción. ¿Qué tan cierto es que en la medianoche se realizan rituales secretos bajo la Capilla Sixtina? Aunque los documentales de Nat Geo no lo confirman, muestran hábitos nocturnos poco conocidos entre los prelados. ¿Alguna vez escuchaste del Papa Fantasma, un supuesto líder no oficial que toma decisiones desde las sombras? Esta leyenda urbana se alimenta de tensiones internas. Se habla incluso de un poder detrás del trono, un grupo de élite que influye más que el mismo pontífice. En entrevistas del documental Inside the Vatican se nota el silencio incómodo cuando surge este tema, y aunque muchos creen que todo es ficción, algunos detalles reales hacen que uno se lo piense 2 veces. ¿Alguna vez te has preguntado si el fin del papato ya fue predicho hace siglos? San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, dejó una lista de 112 lemas en latín, cada uno asociado a un papa. El último de estos lemas menciona a Petrus Romanus, quien según la profecía sería el último pontífice antes del juicio final. Algunos creen que el Papa Francisco encajaba con esa descripción, siendo el número 112 de la lista. Su lema sugiere un pontificado en tiempos de gran tribulación para la Iglesia. ¿Y qué de Nostradamus? También predijo el fin del papado. En sus cuartetas, algunos interpretan referencias a un papa negro, asociado con el fin de la Iglesia tal como la conocemos. Esta figura ha sido vinculada al superior general de los jesuitas, orden a la que pertenecía el Papa Francisco. Aunque estas interpretaciones son controvertidas, ha ganado atención tras la reciente muerte del pontífice. Las profecías de Nostradamus, aunque vagas, han sido objeto de múltiples análisis y debates a lo largo de los años.
¿Estamos ante el cumplimiento de antiguas profecías o simplemente frente a coincidencias interpretadas como tales? La falta de un candidato claro en el próximo cónclave ha alimentado aún más estas especulaciones. Algunos ven en la incertidumbre actual una señal de los tiempos difíciles predichos por San Malaquías. Sin embargo, muchos expertos advierten sobre lo peligroso que puede ser interpretar literalmente estas profecías. Al final, la elección del nuevo Papa dependerá de las decisiones humanas, aunque el misterio siempre rodea al Vaticano. Y si te dijera que el próximo Papa podría cambiar radicalmente el rumbo de la Iglesia, el cónclave de este 2025 no solamente es el más numeroso de la historia, también es el más dividido. Las tensiones son tan espesas que casi se pueden cortar con un cuchillo, y no es exageración. Algunos cardenales buscan un reformista valiente, otros claman por un retorno a la rigidez ultraconservadora. Estamos ante una guerra silenciosa entre quienes quieren abrir ventanas y quienes desean cerrarlas para siempre. Los nombres que suenan con más fuerza no logran encender pasiones claras entre los votantes. Parolin está manchado por conflictos diplomáticos y su manejo de escándalos de abuso no ayuda. Tagle, aunque carismático, es visto por algunos como demasiado ingenuo frente a las estructuras del poder, y Zuppi, querido por su cercanía al pueblo, asusta a sectores conservadores por su enfoque social. Puede surgir un papa sorpresa de las sombras, como ocurrió antes con Karol Wojtyła. La iglesia está sacudida por una crisis de identidad, modernizarse o atrincherarse en el pasado, el colapso financiero de diócesis enteras y la desconfianza tras escándalos sexuales han agrietado la base. Según el Diario del Vaticano, el poder ya no está solo en Roma. Los cardenales del sur global reclaman protagonismo, las quinielas están rotas, las alianzas cruzadas y la tensión es casi apocalíptica. ¿Será este el cónclave donde la ruptura deje de ser una amenaza y se convierta en realidad? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente el Espíritu Santo elige al Papa o si eso solamente es un decorato? Según la versión oficial, el cónclave es un acto sagrado guiado por lo divino, no por lo político. Dicen que en ese silencio absoluto de la Capilla Sixtina, el Espíritu Santo susurra a los corazones. Pero si fuera así, ¿por qué hay tantas campañas internas, listas negras y maniobras tras bambalinas? La realidad, como relatan en el Diario del Vaticano o los documentales de PBS, es más terrenal de lo que parece. Dentro del cónclave, las teorías políticas tienen más peso de lo que los fieles imaginan. No se trata solo de fe, sino de bloques de poder, pactos entre continentes y estrategias silenciosas. ¿Sabías que en 2005 hubo un acuerdo secreto entre europeos y latinoamericanos para poder frenar a un candidato africano que el Espíritu Santo puede inspirar, pero los votos los controlan los hombres, no los ángeles? Cada voto es también una decisión geopolítica que puede afectar desde Ucrania hasta el Amazonas. Y claro, donde hay secretos surgen las teorías conspirativas, algunos tan locas que dan escalofríos. ¿Qué pasaría si te dijera que hay quienes creen que la masonería está infiltrada en el cónclave desde hace décadas? Videos virales en YouTube aseguran que ciertos cardenales obedecen a las élites ocultas, no al Evangelio. El documental Secretos del Vaticano menciona reuniones nocturnas que no figuran en ninguna agenda oficial, aunque sea en extremo. Incluso Reuters ha reportado sobre filtraciones que parecen confirmar una mano invisible. Algunos insiders del Vaticano han dejado frases que hielan la sangre. El Espíritu Santo vota, pero también el poder. Aunque todo finge lo contrario, incluso en los pasillos sagrados, las sonrisas esconden estrategias cuidadosamente ensayadas. En el fondo, ¿puede sobrevivir lo divino en un juego con tantas reglas humanas? Tal vez el verdadero milagro no sea la elección, sino que aún haya quien crea que es puro. Que lo más sagrado del Vaticano es lo más político, porque sí, detrás del humo blanco hay más que plegarias. Hay cálculos, hay estrategias, donde acaba la fe y empieza la diplomacia. Esa línea en un cónclave es tan delgada como invisible. Los acuerdos entre cardenales empiezan mucho antes de que cierren las puertas. ¿Y las inspiraciones divinas dónde quedan? Incluso hay campañas internas como elecciones políticas. ¿Te parece raro? Pues los lobbies teológicos operan tras bambalinas. Hay quien reza, sí, pero también hay quien negocia alianzas con regiones enteras del planeta. Y mientras tanto, tú y yo, observando desde fuera como si todo fuera una cuestión de destino. En el documental Los Secretos del Vaticano, varios testimonios hablan de presiones y vetos entre cardenales. Incluso se sugiere que el secretismo protege más la política que la espiritualidad. Así que, ¿los cónclaves son lo que creemos o solo lo que nos quieren mostrar?
¿Se elige al Papa con inspiración divina o por estrategia geopolítica? La fe es real y nadie lo niega, pero los intereses también lo son y no se excluyen. En ese equilibrio incómodo entre lo espiritual y lo humano, el Vaticano es maestro de ceremonias. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que el próximo Papa será elegido por inspiración divina o por intereses ocultos? A pocas horas del inicio del cónclave que elegirá el sucesor del Papa Francisco, los cardenales empezaron a instalarse el martes en la residencia de